Volvemos. No es un maquillaje lo que van a ver ustedes, sino es un framework precisamente de diseño, nada más que la página no es tan conocida como la de Bootstrap. Maquillaje Foundation. para las páginas web. Pues sí, a final de cuentas, Foundation Framework. Aquí está. Foundation no es tan conocido, ni tan famoso, ni tan nada, pero también funciona y funciona bastante bien, se ven bonitas las páginas. Y por último también está Material, Material Design Framework, Work CSS, acá está. Es Materialize CSS, Materialize, sí, Materialize. Materialize es más hacia como el material design de, ¿cómo se llama? De los teléfonos. No sé si han visto, por ejemplo, que ahora Google tiene ese tipo de diseño. Todas las aplicaciones que son de Google se supone que fueron diseñadas con Material Design, que es un framework de diseño gráfico, por así decirlo, de diseño de pantallas. Y ya llegó un punto donde se generaron también las, ¿cómo se llama? El framework CSS para poderlo utilizar. Hay muchas páginas que lo utilizan. ¿Y en qué se ve el material design? Se ven este tipo de iconitos que parecen más iconos como de teléfono precisamente. Y tienen varios componentes, tienen los típicos grids, tienen los helpers. Resumen del partido, que es así como que lo que tienen todas las frameworks de diseño, tienen su forma de poner sus colores, todos tienen su grid, o sea, su forma de acomodar los elementos, tienen su forma de tener los botones y de tener determinados componentes que sean muy comunes, por ejemplo, las colecciones o las badges que les llaman las, ¿cómo se llama? Estos pequeños elementos que están a un lado, esas son las como las badges, las medallas que se les llama. Los botones, cada uno tiene sus botones. Bueno, aquí está en el caso de material. En el caso de acá, documentación. En el caso de foundation, nada más, déjenme encontrarlo. Ellos tienen su grid de X y tienen sus controles de botones, por ejemplo. Les digo, es casi siempre lo mismo. En el caso de Foundation se ven de esta manera. Si se fijan, este save se ve un poquito raro. Y en el caso de Bootstrap, que es el más conocido y un poquito el más utilizado allá afuera, pues para el caso es lo mismo. Igual podemos ver el layout, tiene su sistema de grid con los containers y tiene sus componentes que, bueno, tiene desde los alert con ligas y lo típico, los botones. Si se fijan, ya para la hora de estarlo generando, de estarlo utilizando, ¿cómo lo podemos nosotros utilizar un framework? Bueno, nosotros descargamos un CDN, que ahorita lo vamos a ver, y nosotros utilizamos las clases. Al ponerle nosotros la clase, en este caso el btn, da la clase de que es un botón. Pero con la clase secundaria, por ejemplo, el button primary le da el color, le da la letra, le da el espaciado, etc, etc, etc. Y de esa manera nosotros podemos ir viendo cada uno de los elementos que tenemos. Así como este, les digo, está en Bootstrap, está en Foundation, que en Foundation también se utiliza en la clase. Utiliza como button y bueno, puede estar tiny, small, large para hacer los tamaños. O se pueden poner los botones normales, que son los botones azules, y los botones de éxito o de alerta, que son directamente los que aparecen en cada una de estos puntos. En Material los botones se parecen más a los botones, les digo, de móvil. En este caso son los botones con la clase, que es el Wave Effect, Wave Light y el button. ¿Por qué es todo eso? Porque, por ejemplo, si se fijan, si yo presiono un botón, tiene este efecto como de que una pequeña ola que se mantiene.
Igual con el Floating Action Button, que son estos pequeños botones que normalmente van en la parte de aquí a la derecha flotando. Y así como ese hay varios botones que nosotros podemos ver. Por ejemplo, están los flat para los diseños minimalistas, los submit, para pues les podemos poner los tamaños, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, profe. Denme un segundo, ahora sí. Listo, muchachos. Entonces, obviamente no voy a alcanzar a verlos todos el día de hoy, pero ¿qué quiero que empecemos a hacer? Voy a hacer un pequeño ejemplo aquí de un archivito. Voy a poner un txt, le voy a poner un prueba.html. Al cambiar, sí. Entonces este lo voy a abrir con Visual Studio Code para poderlo utilizar. La ventaja de Code es que como tiene Emmet, ya está nuestro código directito y sin escala. Voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Si ven este codiguito, ¿verdad, muchachos? Sí. Entonces voy a hacer un pequeño div. En el div voy a poner un botón, que el botón lo único que diga sea hola, y por el momento es todo. Si yo quiero visualizar esta página, si se fijan, lo único que tengo es un botón en gris medio fellito que dice hola y tan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo poner precisamente en este caso ya Bootstrap. ¿Cómo les recomiendo poner Bootstrap? Bootstrap lo podemos instalar directamente desde un CDN. ¿Sí saben lo que es un CDN, muchachos? No. Sí. No. Bueno, ahí el resumen del partido para los que me comentan que no. Un CDN es el significado de Content Development Network, o sea, red de Content Distribution Network, que es red de distribuciones de contenido. ¿Para qué es eso? Si se fijan, en este caso tenemos el stackpad bootstrap cdn.com bootstrap 452. Bootstrap means CSS. ¿Por qué? Porque los CDNs están optimizados para recibir muchas peticiones de un solo archivo muchas veces. Entonces ya tienen toda la tecnología de balanceo de cargas, distribución de envíos, que directamente desde una sola URL les va a responder a cada uno el servidor que esté más cerca de cada uno de nosotros. En el resumen del partido, ese es un CDN. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, profe. Va. Entonces, si se fijan, aquí tenemos un botón así sencillito. Ya le cargué yo aquí el Bootstrap, no le he cambiado nada al botón. Al momento de yo darle F5, si se fijan, lo que pasó, se hizo un poquito más grande y se quitó el margen que tenía a la izquierda y arriba. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí, muchachos? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo le agrego al botón además un class de button primary, lo guardo, ahí está, y le pongo F5, ya mi botón directamente ahora es un botón, si se fijan, ya tiene hasta su hover, ya tiene las esquinas redondeadas, ya tiene la letra en blanco, y nosotros no hicimos ningún código como tal. Lo único que hicimos fue directamente bajar el CDN de Bootstrap, colocar las clases y empezar a utilizarlas. De esta manera es como realmente se empiezan a utilizar los frameworks de diseño. Ahora, si yo en lugar de utilizar Bootstrap empiezo a utilizar ahí. Quiero utilizar el de Material, déjenme ver si está el CDN de Materialize.
De primera instancia nada más voy a poner los puros CDNs. Y ahorita le voy a quitar esto a... Entonces, le pongo F5. Si se fijan, sin clase en Materialize, se queda un botón normalito. Igual el único detalle, le quita los márgenes de arriba y de abajo. Entonces, ¿dónde estoy? Acá. Yo le puedo poner, de primera instancia nada más le voy a poner el botón en la clase y le vuelvo a dar F5, ahí está, F5. Y se fijan, ya está el botón, tiene su efecto de hover, está en este colorcito default como verdecito, pero si se fijan yo estoy manteniéndolo presionado y no se ve el efecto de las olas. El efecto de las olas es este efectito de Waves Effect, que yo lo puedo agregar de preferencia antes. ¿Y dónde está mi botón? ¿Dónde está mi botón? Acá. Pongo F5. Si se fijan, tuvo como una pequeña animación. Y ahora si yo le presiono, bueno, esa animacioncita que aparece, ese es el Waves Effect. ¿Sí estamos viendo hasta ahí, muchachos? Sí. Y la última, que es el Wave Slide, que es ahora sí lo del presionado. F5. Si lo puse, si lo guardé, si todo, sí, ok. Pues no me lo puso. Bueno. Entonces, la intención sería que me hiciera precisamente ese detalle, ahorita no me lo colocó. Aquí hay varios detalles. Hay algunas cosas que sí se manejan me explico, control a clase. Ejemplo, estos si se fijan son ligas, son realmente as. Entonces, si yo le pongo una A, y lo cambio, pongo F5. Bueno. ¿No será por el CSS del icono? Pudiera ser también ese detalle. No falta el CDN de JavaScript. Ese pequeño gran detalle. Bueno, yo pensaba que lo iba a tener la animación directita. No sé, no sé si Materialize lo tenga en el script de JavaScript. Sí, pudiera ser que sí. Eso, y qué bueno que me está pasando a mí para que no les pase a ustedes. Y que esto está quedando grabado en YouTube como de costumbre. Yo creo que a la lista de reproducción de ustedes les voy a poner los bloopers de aplicaciones web. Siempre que empiezo a grabar todo se empieza a quebrar. Les voy a poner aquí también el de JavaScript, que probablemente ahora que lo dicen sí, es muy probable que las animaciones directamente sean por eso. Ponemos un F5 y sí, efectivamente era por el de JavaScript. Allí aguas, la mayoría de los elementos de los frameworks de diseño viene un elemento CSS y un elemento JavaScript. Y a veces traen incluso un bundle que es como pequeñas mejoras que a veces le van haciendo. Y hay que tener también en cuenta, hay ocasiones que algunas de estos elementos requieren de otras librerías. Hay unas que requieren de jQuery, hay unas que ya requieren de TypeScript, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, todo bien. Por ahí ¿Se pueden usar dos frameworks en una misma? Ese era a donde iba. No es muy recomendable que dijéramos. ¿Por qué? Si se fijan, llega a pasar el detalle. Bueno, por ejemplo, aquí se llama la clase button. Acá se llama la clase btn. Y en Bootstrap, por ejemplo, ahí está también la clase btn. Entonces ahí hay un problema. Entramos en la jerarquía de sobreescritura de CSS. Que bueno, esa es recomendación para cuando ya estén trabajando. Siempre primero van todo lo que ustedes vayan a utilizar de frameworks y después de eso van sus propios CSS, sus propios estilos, para que sus estilos tengan prioridad sobre el CSS. Recordemos que todo el HTML es interpretado y no compilado, entonces el orden de lectura que lo haga es el orden de sobreescritura de los estilos que hacen.
Eso sí, acuérdense mucho y manténganlo ahí apuntado por algún lado para cuando ustedes hagan sus maquetaciones. ¿Estamos bien hasta aquí, muchachos? Ok. ¿Todos, todos? Sí, profe. Perfecto. Ujú. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Sí, ahora sí ya viene la parte de la tarea porque estamos de acuerdo que es viernes y no quiero que se me aburran el fin de semana. ¿Qué les voy a pedir? Que me pongan cuáles son las cosas que son iguales entre Bootstrap, Foundation y Material. Me pueden hacer una tablita, por ejemplo, con todos los componentes que tiene Bootstrap. Y me dicen, bueno, ¿cuáles sí tiene Bootstrap, cuáles tiene Foundation y cuáles tiene Materialize? ¿Cuáles tienen los tres? ¿Y cuáles son los botones o los elementos que nada más tiene Material? ¿O cuáles son los elementos que nada más tiene Foundation? ¿O cuáles son los elementos que nada más tiene Bootstrap? ¿Sí se entendió hasta ahí la tarea, muchachos? Los puros elementos, no clases. O sea, elementos. Elementos, por ejemplo, botones, sí, porque Sí, por el ejemplo, grip, botones, tablas y todo eso, ¿no? exactamente, cuáles son las que integran, porque por ejemplo, si les digo clases, no, pues Sí, obviamente el Waves Effect, el Waves Light, todos esos, pues no va a haber tanto como tal. Pero por ejemplo, la grid, o sea, es su cuadrícula, cómo manejan botones, si manejan navbars, si manejan contenedores, si manejan las medallas, si manejan las breadcrumbs, si manejan qué de todo es lo que van manejando. ¿Sí se ok. entendió, muchachos, esa parte? Sí. Sí. ¿Todos, todos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Y ah, por hoy hasta aquí le vamos a dejar, precisamente para darles oportunidad a ustedes de que estén jugueteando un poquito con los CSS y que no haya mayor problema. Ok. ¿Sí estamos bien, Ok, muchachos? profe. Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí. Ahí déjenme los vuelvo a poner acá en... Ahí está. ¿Cuántos tengo? Tengo muy poquitos. ¿Por qué tengo tan poquitos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10. 11. Los hackearon, profe. Sí, de hecho. Pues bueno, ni modo. ¿Dudas, comentarios, aclaraciones o algo por el estilo, muchachos? No, ¿Reclamos? pues, ¿Hasta cuándo es la tarea? Para el lunes. Esta es nada más una tablita, como quien dice en documento, en un Wordcito, una tablita con los componentes, cuáles sí cumplen todos. No sé si han visto esas de tablitas que son con palomitas entre el plan gratuito y el plan premium. Pues hagan de cuenta así. Y me pongan, bueno, botones, 3 palomitas porque tanto Foundation como Bootstrap como Material lo tienen, ok. Pero a lo mejor las Breadcrumb nada más la tiene Bootstrap y Foundation. Eso es lo que quiero que me investiguen, cuáles son, digamos, los elementos que tienen. No se me vayan de que de los botones, porque por ejemplo en Bootstrap hay una página completa para decir todas las formas en las que pueden poner los botones, porque que si es el botón de éxito, que si es el botón de... ¿Cómo se llama? Alerta. De alerta, etc, etc, etc. Todos esos. Si son, entonces es así, no quiero que se me vayan tan a fondo. Nada más, ¿incluyen botones, sí o no? ¿Incluye navbar, sí o no? ¿Incluye footer, sí o no? ¿Incluye tablas, sí o no? Y así se van. ¿Y nada más? ¿Estamos de acuerdo todos, muchachos? Sí, Perfecto. profe. Sí, profe. Si no hay Sí. dudas, si no hay reclamos y si no hay comentarios, los veo el lunes. Lunes, profe. Sale, Descansen, profe, Todos, gracias. profe. Hasta lunes, profe. Gracias. Bye. Adiós, profe. Profe, Es disculpe, viernes ¿por social, dónde se amigo. entrega? ¿Cómo, perdón? ¿Por dónde vamos a entregar el documento? Aquí mismo en Teams. Ah, ok, Sí, aquí les voy a poner una carpetita y ahí me lo ponen. va. Órale. Gracias, Sí, profe. profe. Descansen, muchachos, nos vemos. Sale, profe, gracias. Hasta luego, Bye. profe. Gracias, Muchas bonito gracias. fin. Descansen, descansen.